Bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a ver cableado estructurado y la agenda que tenemos de temas va a ser la siguiente. Vamos a hacer un resumen de capa física. Después nos metemos con cableado cobre, cableado UTP y finalizamos con fibra óptica. Capa física del modelo OSI. Acá tenemos una imagen que nos representa las 7 capas del modelo. No vamos a profundizar en esas capas porque en las clases siguientes vamos a ir avanzando en temas en donde vamos a charlar y ver implícitamente el resto de las capas de las comunicaciones. Pero basta la imagen para ver la importancia de esta capa, ¿sí? Está por debajo de todas y es necesaria para que el resto funcione. Acá vamos a tener los componentes físicos que son nuestros medios de red, cable de cobre, la fibra óptica y nuestras ondas de radio para las comunicaciones wireless, más la codificación y señalización que necesitamos para que nuestros datos sean legibles o al menos la electrónica los entienda. Perdón. La codificación, ahí tenemos un ejemplo de pulsos eléctricos representando los ceros y unos de la comunicación binaria, como viajan nuestros datos digitales. Y en cuanto a señalización, va a ser el idioma para que se entienda en la electrónica eh, cuando transcurren estos datos. Ahí tenemos también un ejemplo de pulsos eléctricos arriba y los pulsos de luz por debajo que vamos a usar en la fibra óptica. El ancho de banda va a estar dado por la norma, la tecnología y la electrónica de los equipos. Ya las conocemos, algunas, kilobit por segundo, megabit, gigabit, hasta terabit. Hay 3 factores importantes que van a jugar un papel sobre el ancho de banda. Tenemos un ancho de banda que nos brinda la electrónica, supongamos un ejemplo de 1 gigabit por segundo. Y a eso tenemos que aplicarle estos factores. La latencia por un lado, ¿sí? El retraso que va a tener la comunicación de extremo a extremo, de un punto a otro. El rendimiento, la transferencia de bit a través de esos medios durante un periodo de tiempo determinado. Y finalmente, y ahora sí, la capacidad de transferencia útil. Esta es la transferencia real de datos que vamos a tener. Cableado de cobre. El cableado cobre, como la palabra lo dice, son filamentos de cobre rodeados, revestidos de plástico. Pueden sufrir interferencias, tanto interna como externa como interna. Tenemos interferencia electromagnética y de radiofrecuencia como, como externas. Y después está el crosstalk o diafonía para, para las interferencias internas. ¿Cómo lo pudieron contrarrestar? Bueno, la cobertura de plástico que tenía el cableado lo protege, sobre todo si estamos hablando de un cableado externo, y después las normas, reglamentaciones y estándares nos dicen cómo realizar un cableado para que tenga la menor interferencia posible y certifique en el caso de una organización, una empresa, a nivel corporativo. Para el crosstalk o la diafonía, lo que se ha logrado es trenzar los cablecitos. Ahora vamos a ver una imagen, la que sigue. Vemos los pares trenzados de UTP. Esos pares, ese trenzado, mejor dicho, logra evitar o contrarrestar o anular el crosstalk o la diafonía. Acá tenemos una imagen sobre la comunicación digital ideal, la representación del ruido
y cómo los medios electrónicos reciben esa señal, o la leen, ¿sí? O la perciben. Habíamos nombrado los pares trenzados de cobre, ahí tenemos el UTP, 4 pares de cablecitos trenzados y con un color que eso tiene un estándar que vamos a ver en un par de diapositivas. Este es el UTP y el STP tiene una cubierta de refuerzo, fíjense la número 2, ¿sí? Que protege todo el manejo de pares trenzados. Este es ideal para cableado exterior. Inclusive en algunos casos viene también esa cobertura de aluminio, viene por cada par de cablecitos. Acá vuelve a hablar de la anulación y del número de trenzado que tiene que tener especificado por la norma para contrarrestar esas interferencias. Y como les decía, tenemos los conectores, la ficha de la izquierda llamada RJ45 y la ficha de la derecha que es ni más ni menos la que va a la pared o al piso que recibe la conexión del cable de red. Y acá tenemos por último la norma de los cables. Esta norma es 568A para el que comienza con el par verde y 568B para la que comienza con el par naranja. Después la tablita lo que especifica es si tengo la misma norma en ambas puntas del cable, voy a tener un cable normal y derecho. Si en una punta tengo una norma y en la otra punta la segunda norma, voy a tener un cable cruzado y después existe un cable rollover o cable de consola que se utiliza para conexión física de los equipos cuando los configuramos por primera vez o cuando se desconfiguran totalmente. Eso lo vamos a ver ya después en unos laboratorios. Y ahora sí vamos a hablar de fibra óptica. Nos trae muchos beneficios. El más importante es la inmunidad que tiene a todas las interferencias que hablamos recién para el cableado de cobre. Y luego, bueno, a esa le vamos a sumar la distancia que podemos eh, recorrer con la fibra óptica y obviamente la velocidad. Acá hablamos de inmunidad, capacidad en distancia y en ancho de banda. Los tipos de medio, tenemos una fibra monomodo y multimodo. La monomodo que está a la izquierda, tenemos el núcleo que es más finito. Recuerden que la fibra óptica se llama pelo de fibra por lo diminuto que es su núcleo, o sea, ese núcleo de vidrio o de plástico por donde viaja el haz de luz. Y tenemos el monomodo, que es finito y logra grandes distancias, y el multimodo, que por ser el núcleo más ancho, está representado con rebotes en su interior del haz de luz, lo que nos genera menos distancia, pero quizás más ancho de banda o capacidad de diferentes tipos de datos. Ahí tenemos las especificaciones en la diapositiva. Su uso corporativo. Si bien hace unos años era solamente de uso empresarial y del cableado entre continentes, como lo conocimos con Internet, hoy, gracias a abaratarse los costos, estamos hablando de costo-beneficio, se ha logrado que la fibra óptica llegue a los hogares. Eso ha provocado que también tengamos mayor ancho de banda en los servicios hogareños y mayor cantidad de servicios. Vamos a ver los conectores y los medios. Tenemos
varios. El primero de la izquierda y arriba, ¿sí? Que tiene una conexión tipo enganche, tipo coaxil, tipo conector de video, como usábamos en los DVR, eh, es uno de los más viejitos. Después tenemos, sí, denominado ST, perdón. Y después tenemos el que está por debajo a la izquierda, SC, fíjense que es doble para que sea full duplex. Y después tenemos los más nuevos, los LC, tanto simple como doble. Podemos tener, ahora que vemos los cables vamos a ver que están adaptados para monomodo y multimodo. El amarillo para monomodo y el naranja para multimodo. ¿Podemos tener diferentes conexiones, diferentes conectores en un mismo cable? Sí, como lo muestra la imagen a la derecha, fíjense que son distintos. Y esto es heredado de más que nada los dispositivos electrónicos o la electrónica o los equipos de proveedor y cliente, ¿sí? Comúnmente el proveedor deja un tipo de tecnología en la última milla y el cliente lo recibe con quizás otro equipo más nuevo o diferente en donde cambia el conector. Por eso no hay problema. Después a nivel corporativo vamos a tener pacheras completas de fibra donde se van a interconectar todo, no solo los enlaces del proveedor, sino también todos la granja de servidores y los equipos del data center. Para finalizar tenemos la comparación que si bien la veníamos haciendo recién con fibra y cobre. La más importante de todas que es, fíjese que arranca con el ancho de banda y la distancia. El ancho de banda hoy en día quizás están equiparados, si bien hay equipamiento de fibra óptica que puede llegar a unos 40 y 80 gigas de ancho de banda. Hoy podríamos decir que el estándar está normalizado en 10 gigas. La distancia sí es relevante, fíjense, 100 metros de UTP de cobre contra miles de metros o varios kilómetros de fibra. Eso ganamos con la monomodo. Después tenemos la inmunidad a interferencias, es total en la fibra, así como a peligros eléctricos, es total. Eh, Podemos decir que el costo de los medios y los conectores es más caro en fibra óptica, pero vuelvo a repetir que a nivel de costo-beneficio nos termina conveniendo o para la empresa, más que nada a nivel corporativo y a nivel data center, conviene un cableado de fibra óptica. Por último, el tema de seguridad, ¿sí? Sigue siendo así como la fibra óptica tiene menos riesgo para los incendios y los problemas eléctricos también tiene mejor seguridad que la del cable de UTP. Bien, con eso finalizamos y seguimos en las próximas clases.